la ley de Gauss era una alternativa a la ley de Coulomb, ya que relaciona la carga eléctrica con el campo eléctrico. Es perfectamente equivalente, pero se expresa de distinta manera y en algunos casos nos va a resultar de utilidad para resolver algunos problemas que de otra manera por ahí nos resultarían un poco más engorrosos para resolver. Lo que establece la ley de Gauss es que ese flujo eléctrico que habíamos definido anteriormente, en este caso el flujo eléctrico neto, el flujo eléctrico total, a través de cualquier superficie, siempre y cuando ésta sea cerrada y vuelva o encierre un determinado volumen, va a ser proporcional a la carga eléctrica total neta que queda encerrada dentro de esta superficie. Por ello, vamos a volver sobre el ejemplo anterior, en donde teníamos una carga puntual encerrada por una superficie esférica centrada donde estaba la carga, y habíamos visto que el campo eléctrico en un punto dado era perpendicular a la superficie, con lo cual era paralelo al vector normal, y tenía un valor constante dado que la distancia a la carga en cualquier punto era exactamente la misma. De esa manera encontrábamos que desarrollando la expresión del campo eléctrico y el área, llegábamos a la expresión en el ejemplo anterior, de tal manera que en esa superficie la podíamos cancelar, en este caso, o era independiente de la distancia, bien, y como vemos también se cancelan los otros términos, como en este caso esta constante de 4pi, y me queda que el resultado, como habíamos visto en el ejemplo, es un valor constante independiente de la distancia y que equivale al valor de la carga y una constante de proporcionalidad, que en este caso es la permitividad eléctrica del medio que rodea la carga. Esto es lo que nos anticipaba básicamente la ley de Gauss. Lo que vamos a, digamos, extendiendo este concepto, ya que acá habíamos considerado una superficie simétrica, una superficie regular, vamos a hacer extensivo esto para una superficie de cualquier forma. Como vemos acá, la superficie está violeta, está alrededor de la carga, pero de una manera completamente arbitraria. Entonces, lo que vamos a hacer es definir diferenciales de flujo, considerando el valor del campo eléctrico en ese punto y un diferencial de área, y el ángulo que forman entre sí. Con lo cual vamos a, o podemos obtener el flujo eléctrico a través de esta integral de superficie cerrada, como lo habíamos visto anteriormente, y que independientemente de la forma como nos dice la ley de Gauss, va a ser igual a la carga contenida. ¿Qué interpretación le podemos dar a el campo eléctrico, a esta variación? Bueno, podemos interpretarlo de dos maneras. Por un lado, el campo eléctrico que va a formar un ángulo con la normal a la superficie, con lo cual consideramos la componente del campo eléctrico perpendicular a ese diferencial de área, o bien simplemente consideramos el campo eléctrico, que en este caso es radial, o sea que viene desde la carga en forma radial, y consideramos la proyección del área en una superficie esférica ideal. En cualquiera de los dos casos vemos que la relación siempre es con el coseno del ángulo. ¿Qué sucedería si esta superficie estuviera fuera de la carga, o sea, no encerrara la carga? Bueno, lo que observamos simplemente es que la cantidad de líneas entrantes es exactamente igual a la cantidad de líneas de campo saliente, o dicho de otra manera, el flujo neto es igual a cero. Bien, y esto se debe, como anticipa la ley de Gauss, que en realidad no tenemos cargas dentro, sino que las cargas están fuera de esta superficie. Esto lo que nos permite es determinar, a través de la ley de Gauss, si existe en esa región del espacio bajo estudio una distribución de cargas. Ya vamos a ver
que este concepto de la superficie dentro y fuera de el espacio con cargas nos va a ser útil para hacer distintas observaciones y estudios de la ley de Gauss. Generalizando el concepto, en realidad, y en este caso porque lo habíamos visto con una sola carga neta, pero si tuviéramos más de una carga o una distribución de cargas, lo que vamos a obtener en definitiva es la expresión general de la ley de Gauss que me dice que el flujo neto va a ser la carga total encerrada, el flujo neto va a ser proporcional a la carga total encerrada, dependiendo cuál es el medio que rodea esta distribución de carga o a estas cargas que pueden ser más de una o un objeto con una carga neta. ¿Mm? No sé si hay alguna pregunta hasta acá o está claro. Si estamos todos bien, podemos seguir adelante. Bien, vamos a ver un ejemplo, ya que, como dijimos, podemos determinar de manera arbitraria estas superficies. Vamos a considerar en principio un dipolo. Esto es una configuración que consta de dos cargas que tienen un mismo valor absoluto, pero cada una de un signo diferente, un signo opuesto. Están separados o fijas en el espacio. Recordemos que todo esto que estamos estudiando es electrostática, entonces la posición relativa de las cargas siempre es fija. Y esta configuración ya la estuvimos estudiando, es lo que conforma un dipolo. La distribución de líneas de campo del dipolo es como la que se observa en la figura, ¿bien? Y vamos a determinar distintas superficies para observar este concepto de flujo y cómo responde a la ley de Gauss. Consideremos primero el área que está en color rojizo, que la denominamos A, que encierra únicamente a la carga positiva. ¿Bien? Entonces, esta superficie que encierra la carga positiva va a ser atravesada desde la carga positiva hacia afuera, o sea, vamos a tener un campo eléctrico saliente y por lo tanto un flujo positivo, y va a ser proporcional a la carga encerrada, en este caso la carga Q positiva. Si hacemos exactamente el mismo procedimiento sobre la carga negativa, en este caso la superficie azulada o B, vemos que la carga encerrada total va a ser proporcional a la cantidad de líneas de campo que la atraviesan en este sentido contrario, digamos, a el vector normal que era saliente, y la carga encerrada es negativa, lo que coincide con lo que habíamos estipulado anteriormente, que el flujo era un flujo negativo. Si ahora consideramos una superficie que engloba o encierra a las dos cargas, vemos que parte de las líneas de campo nunca atraviesan la superficie, con la cual no las podemos contabilizar, y tenemos líneas de campo como estas que se cierran, que van de la carga positiva a la negativa, o sea, desde la fuente, como la habíamos definido, hacia el sumidero. Pero estas líneas de campo entran y salen, con lo cual, al contabilizar la cantidad de líneas entrantes y salientes, me da que el flujo neto es cero. Viéndolo desde la perspectiva nueva de la ley de Gauss, como las dos cargas tienen el mismo valor, pero signo opuesto, la carga neta encerrada, en este caso, es cero, lo cual coincide y debe ser cierto siempre, que en este caso la ley de Gauss me indica que el resultado va a ser cero. Y en el caso de la superficie D, que es esta que está en color amarillento, la carga encerrada, en este caso, como no encierra a ninguna de las dos cargas, en particular, tiene una cantidad de líneas de campo entrantes y salientes iguales, y por lo tanto el flujo neto es cero, o la carga encerrada es cero, lo cual coincide con lo que habíamos estado viendo anteriormente. Vamos a ver algunas aplicaciones de la ley de Gauss. Y desde este punto de vista vamos a ver dos formas de aplicarlo. Por un lado, si conocemos cómo está distribuida la carga, vamos a tratar de determinar cómo es la estructura o la distribución del campo eléctrico, mientras que, por el contrario,
si conocemos cómo está ubicado el campo eléctrico en una región del espacio, vamos a tratar de determinar cómo es la distribución de cargas o cuál es la carga neta que causa, que provoca ese campo eléctrico en particular. En general, o digamos, para distribuciones de carga uniformes, esto está tabulado, vamos a ver algunos ejemplos ahora en particular, pero en general las vamos a poder observar digamos, en tablas que se consiguen en internet, en particular en la bibliografía, están al final de este capítulo. Otra de las características que vamos a estudiar también es en el caso de los conductores, en particular de un cuerpo conductor, en donde habíamos visto en el capítulo anterior que si este cuerpo conductor era dotado a través de algún método de una cantidad de carga neta, esta carga tendía a ubicarse en la superficie y a distribuirse uniformemente. Rápidamente, si vemos el gráfico, el ejemplo que tenemos aquí a la derecha, en donde representaría un cuerpo conductor con esa distribución de carga superficial, y ubicamos una superficie gaussiana, o sea, esta es una superficie que encierra el volumen dentro del conductor, observamos dos cosas. Primero, que no encierra ninguna carga, lo cual nos da la pauta de que no va a haber un flujo neto. Bien, consideremos que el flujo de cada una de estas cargas va a entrar y salir a través de esta superficie, y por otro lado, que la ley de Gauss me dice que en esta región no debería haber una carga neta, ya que el flujo neto es cero. Vamos a volver sobre el caso un poquitito más adelante, pero bueno, esto ya nos está anticipando que la suposición que habíamos hecho en el capítulo anterior debe ser cierto y es comprobable que así sea. Esto nada más es para el caso de cargas positivas. Vamos a tratar de representar o de convalidar esto que estamos diciendo con un ejemplo. En particular vamos a ver el ejemplo de una esfera conductora, en este caso una esfera conductora sólida, que tiene una carga neta Q positiva. Esta esfera tiene un radio R y lo que nos pide este problema, este ejemplo, es determinar la expresión del campo eléctrico en cualquier punto, ya sea en el interior o en el exterior de la esfera. Como sabemos, la carga va a encontrarse en la superficie de la esfera, dado que estas cargas son libres, que se pueden mover a lo largo del conductor. Por lo tanto, como son del mismo signo, van a tender a repelerse. Esto va a hacer que traten de alejarse entre ellas lo más posible y van a causar que se van a desplazar, ya que el elemento es un conductor, hasta encontrarse con una barrera física, en la cual a partir de ahí no se puede mover más. Esto es el límite de la superficie del conductor, ya que el aire o el vacío que lo rodea es aislante, no es conductor, y estas cargas no pueden desplazarse a través de él. Una vez que se ubican en la superficie, también van a tender a repelerse mutuamente entre ellas, tratando de distribuirse de forma uniforme. Bien, entonces lo que vamos a dividir el problema en dos partes. Una es cuando vamos a considerar una superficie gaussiana con un radio menor que el radio de la esfera, y luego a partir de la superficie un radio que sea mayor a la esfera respectivamente. Como vemos en el gráfico, vamos a representar, por un lado, gráficamente esta distribución, y a partir de esta expresión gráfica vamos a tratar de obtener una expresión analítica. Sabemos que en el interior de la esfera el campo eléctrico es cero, por lo que estábamos viendo, pero podríamos suponer lo siguiente: consideremos el centro de la esfera. En el centro de la esfera, la influencia de una de las cargas, como por ejemplo esta, va a hacer que exista un campo eléctrico que va a estar orientado en el sentido alejándose de esta carga. Bien, pero
si consideramos una carga que esté ubicada en sentido, digamos, diametralmente opuesto, lo que va a determinar es que el campo eléctrico en este caso va a ser igual y opuesto a la anterior, ¿bien? De tal manera que en cualquier punto vamos a encontrar un par de cargas tal que los campos eléctricos se anulen. Como la distancia desde la superficie al centro de la esfera es igual, en todos los casos nos vamos a encontrar con que los campos se van a anular mutuamente, lo cual refuerza ese concepto que estuvimos viendo, que el campo eléctrico en el interior de una superficie cargada es cero, como lo observamos acá en la gráfica. Una vez que alcanzamos la superficie, que es donde se ubican las cargas, ahí rápidamente el campo eléctrico, inmediatamente en la parte externa de la superficie, toma un valor de acuerdo a las expresiones que ya habíamos obtenido en los ejercicios y en los ejemplos anteriores, y a partir de ahí, a medida que nos vamos alejando, o sea, a medida que vamos haciendo el radio de la superficie gaussiana cada vez mayor, la intensidad del campo eléctrico va disminuyendo. Recordemos que en este caso el flujo, digamos, en el exterior de la carga, es siempre constante. Considerando el área de la superficie gaussiana como una esfera centrada en el origen o en el centro de esta esfera conductora, vamos a obtener la expresión, por un lado, del área. Por otro lado, sabemos que el flujo va a ser proporcional a la carga encerrada, dividido, digamos, la permitividad eléctrica del medio. Entonces, componiendo ambas expresiones, que es el campo eléctrico por el área, y va a ser igual a esto, podemos despejar, en este caso, el campo eléctrico, pasando este término hacia el otro lado de la ecuación, y obtenemos una expresión que, en particular, cuando estamos en la superficie de la esfera, toma el valor que ya habíamos obtenido. Pero hagamos hincapié en esta parte de la expresión, que es la que sobre la que quiero hacer, digamos, hincapié, que es esta. Si observamos esta expresión, vemos que coincide con la expresión del campo eléctrico de una carga puntual. Y esto es también importante y llamativo, por eso lo expreso. Fíjense que, en particular, si nosotros estamos fuera de la superficie conductora, a través de la expresión de la ley de Gauss no podemos diferenciar si la carga está distribuida, en este caso, como en forma de una esfera cargada, o si toda la carga en realidad está contenida en una carga puntual ubicada en el centro de esa esfera. Por eso que la ley de Gauss me dice que es la carga total encerrada, sin hacer discriminación de la carga, digamos, de la distribución o la forma de la distribución de carga. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta en este punto? Bien. Bueno, vamos a avanzar entonces y vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otra distribución de cargas. Bien, en este caso habíamos visto una distribución de una carga puntual, una distribución de una... Ingeniero, no sé si me escucha. Eso es una línea infinitamente larga, recta, y que está cargada uniformemente. ¿Qué quiere decir que está cargada uniformemente? Que podemos definir la cantidad de carga por unidad de longitud. Esto es que si tomamos una porción de una longitud dada en cualquier punto de la línea, vamos a tener exactamente la misma cantidad de carga. Recordando un ejemplo de la sección anterior, se ve que el campo, en este caso, está siempre dado o está distribuido en forma radial. Haciendo un repaso rápido y haciendo un poco una analogía como habíamos visto, si consideramos, por ejemplo, que la contribución
de una carga que estuviera ubicada en este punto me daría un campo eléctrico en este sentido, y en el caso de una carga ubicada exactamente a la misma distancia del otro lado, digamos, el aporte de cada una de estas cargas en el sentido transversal se anula y solamente me quedan las componentes en el sentido radial. ¿Mm? Bien. De tal manera que podemos definir, como dijimos, el campo eléctrico radial, con lo cual, como la distribución es de tipo cilíndrica, ponemos una superficie gaussiana cilíndrica y vemos que como el campo eléctrico va a estar paralelo a la superficie, o sea, perpendicular a la normal a la superficie, sobre las caras paralelas no va a haber flujo, o sea, todo el flujo va a estar en la cara cilíndrica. Y desarrollando esta expresión, llegamos a que el flujo eléctrico es el área del cilindro, de la superficie cilíndrica, por el campo, y la carga neta encerrada es la cantidad de cargas por unidad de longitud multiplicado por la longitud del cilindro. Igualando ambas expresiones, obtenemos la expresión del campo eléctrico de esta línea infinita de carga. A pesar de que hemos considerado una superficie gaussiana, y como dijimos que la superficie gaussiana puede tener cualquier forma, en realidad esta expresión es perfectamente válida para cualquier línea infinita. Fíjense que es independiente del largo de la línea, en donde el aporte es simplemente por unidad longitudinal de carga.